Shalom amigos, un gusto saludarles, esperando que se encuentren bien de salud, en prosperidad y con shalom. Una semana más, una parashat más. La energía de la parashá de esta semana es Ekev, una parashat con muchas enseñanzas maravillosas. Recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovechalo. Comenzamos. Parashat Ekev. El nombre de la parashá. La palabra Ekev significa literalmente ¿por qué? O como resultado de. Como en el versículo que inicia nuestra parashá, como resultado de que hayan cumplido estas leyes. Otro significado de la palabra Ekev es talón. En el contexto de nuestro versículo, esto tiene dos implicaciones. A. Que debemos ser cuidadosos en observar incluso los mandamientos relativamente menores, que podríamos estar tentados a pisotearlos con nuestro talón. Rashi. Y B. Nuestros sabios se refirieron al período inmediatamente anterior a la llegada del Mashiach, como el talón del Mashiach. Así explicó el Rebbe Zemach Tzedek. Nuestro versículo alude al período premesiánico, cuando el pueblo judío finalmente cumplirá estas leyes y regresará a Elohim. Or HaTorah. ¿Cuál es la conexión entre estas dos interpretaciones? La ausencia del Santo Templo tiene claramente un efecto negativo en la salud espiritual del pueblo judío. En la época del Templo, el núcleo espiritual del judaísmo era fácilmente accesible y a la gente le resultó sencillo mantener una conexión inspirada y significativa con su Creador. En tiempos de exilio, sin embargo, es una lucha simplemente sostener una observancia básica de Misbot, mucho más aún lograr una apreciación espiritual de ellas. No obstante, nuestro judaísmo de exilio, relativamente sin inspiración, tiene de hecho una ventaja singular que las personas espiritualmente nutridas de la era del templo no tenían, pues en definitiva somos nosotros los que demostramos un verdadero compromiso con los valores judíos, pues nos mantenemos consagrados a Dios, a pesar de que no estamos fácilmente inspirados a amarlo y temerle. No vemos a Dios, ni lo sentimos, pues nuestra generación es apenas el talón de la sensibilidad espiritual. Pero esa es también nuestra ventaja. Servimos a Dios independientemente de nuestros propios sentimientos de inspiración. Y ese es el sello de calidad del compromiso genuino. Por lo tanto, una vez alcanzado el talón del Mashiach, ya no deseamos pisotear los mandamientos menores, pues la distinción entre menores y mayores solo es significativa para quien aprecia y entiende el verdadero valor de las misbot, como los judíos de la época del templo. Nuestra grandeza, sin embargo, es nuestra fe simple. Nuestro enfoque no sofisticado del judaísmo nos conecta con el núcleo mismo de la esencia de Dios, que es simplemente totalmente libre de toda multiplicidad. Basado en Likutei Sijot, volumen 9, página 71 y siguientes. Misbot de la Parashat Ekev.
Contiene 6 misbot positivos y 2 prohibiciones. No derivar beneficio de la ornamentación de un ídolo. No poseer un objeto de idolatría ni obtener beneficio de él. Bendecir a Dios después de comer pan. Amar a los conversos. Temer a Dios. Rezar a Dios. Asociarse con los estudiosos de la Torá y apegarse a ellos. Al jurar, hacerlo con el nombre de Dios. Comentario del Humash Rabino Sion Leví. Moshe sigue alentando a la nación para que confíe en Dios y para asegurar así la conquista de la tierra de Israel con éxito y recibir abundantes bendiciones en todos los aspectos de su vida. Nuevamente pone énfasis en la necesidad de eliminar hasta el último vestigio de idolatría que hubiera en la tierra. La recompensa. La traducción es según Onkelos y Rabí Saadia Gaón, y es similar a la de Ibn Ezra. Rambam la traduce como por cuanto escucharán. A modo del Midrash, la palabra Ekev, que también significa talón, alude al tipo de mandamientos que la gente podría considerar menos importantes en términos relativos, conducta que podría llevarla con frecuencia, en un sentido figurado, a pisarlos con el talón. Así pues, la Torá le asegura a Israel que si se esmeran en observar también estos mandamientos descuidados, podrán tener la certeza de que Dios los recompensará con su pacto y bondad. Rashi. Estas leyes. Según Rambán, la Torá se refiere a la obligación del tribunal de decidir sobre causas monetarias y especialmente de castigar a aquellos que transgreden las leyes y decretos de la Torá. Estas medidas del tribunal podrían no gozar de la simpatía del público, pues la gente se sentirá intimidada de imponer una pena capital, e incluso los juicios monetarios podrían provocar la ira de los litigantes poderosos que traten de vengarse de los jueces que fallen en su contra. A los jueces que pudieran sentir miedo de no complacer la voluntad popular o de las amenazas de los influyentes. El siguiente versículo promete que Dios amará a aquellos que le son tenazmente leales, y quizás que Él inspirará a otros a amarlos. Y Él los bendecirá y verá que ellos y sus posesiones no disminuyan por causa de quienes tratan de perjudicarlos. El pacto, es decir, la promesa que Dios le formuló a Abraham, Bereshit 17:7. Esto se refiere a la relación especial que Dios tiene con Israel, gracias a la cual hace fluir la abundancia directamente a su pueblo, sin intermediarios. Seforno. Todo observador racional se preguntaría cómo Israel se atrevería a cruzar el Jordán para enfrentarse con una derrota segura a manos de naciones más numerosas y fuertes. Moshe respondió que tal lógica es falaz. ¿Acaso los judíos no vieron cómo el faraón, su nación y sus ejércitos fueron abatidos por medios sobrenaturales? Entonces nadie debería asombrarse de que Dios también le otorgará
la victoria a su pueblo en Eretz Israel. El enjambre de avispas. Shemot 23:28. No te quebrantes delante de ellos, porque Dios estará entre ustedes, y Él es grande y temible. Cualquier miedo que puedas sentir de las naciones cananeas debe disiparse por el temor más grande que debes sentir de Dios, Ibn Ezra, con lo cual deberás considerar a los cananeos insignificantes. Dios le aseguró al pueblo una victoria arrolladora, y además les dijo que ganarían de tal forma que no les acarrearía ningún daño colateral. Si todas las naciones cananeas fuesen derrotadas o huyeran de inmediato, grandes extensiones de la tierra quedarían despobladas y expuestas a todo tipo de fieras salvajes, incluyendo especies peligrosas, por lo que el precio de esa victoria rápida y apabullante sería inaceptable. Cierto, si el pueblo fuera cabalmente justo, no tendría por qué temer de las fieras, pero Moshe sabía que, en términos realistas, el pueblo no alcanzaría ese grado tan elevado de santidad. Por lo tanto, les dijo que si bien conquistarían rápidamente la mayor parte de la tierra, y que los poderosos reyes sufrirían una derrota tan contundente que pronto serían olvidados. La victoria no sería tan arrolladora como para que los animales salvajes se apoderaran de la tierra. Rambán. Y no traerás abominación a tu casa. Tanto Rambam como Rambán coinciden en que el versículo prohíbe beneficiarse de un ídolo o de sus accesorios. Jinuj, capítulo 435. Extiende la prohibición a cualquier forma de ganancia que se genere recurriendo a fondos o a cualquier otro medio que se obtenga transgrediendo la ley de la Torá, porque el mismo deseo irrefrenable que impulsa a la gente a adorar ídolos también la lleva a intentar conseguir ganancias en áreas vedadas. La lección del alimento. Todo el mandamiento. Moshe hizo hincapié en que ningún judío puede escoger ni discriminar entre los mandamientos de la Torá. Las bendiciones que Dios prometió dependían de que Israel aceptara la Torá sin reserva alguna, como si toda ella íntegra fuese un solo mandamiento, único e indivisible. A raíz de este término, los sabios infieren que el Midrash, que aquel que comienza a realizar un mandamiento debe perseverar hasta completarlo, porque su cumplimiento le será atribuido a quien finalice la labor. Rashi. La experiencia de los 40 años en el árido desierto demostró que Dios cubre todas las necesidades de aquellos que lo siguen. Rambán. Para afligirte, es decir, para someterte a la incertidumbre de no tener provisiones de alimento, y que te veas obligado a confiar en que habrá maná esperándote a la siguiente mañana, sobre el suelo desértico. Rashbam. Para probarte. ¿Acaso las dificultades en el desierto te llevaron a dudar de Dios y a ponerlo a prueba? Rashi. Dios te afligió con las penurias del viaje y te dejó padecer hambre al no concederte placeres superfluos. Ibn Ezra.
Incluso el milagroso maná fue una prueba para el pueblo, porque no había vivido nunca antes esa experiencia y no sabían si el ser humano podía subsistir mucho tiempo con esa dieta. Rambán. La vestimenta también probó que Dios estaba con ellos, pues es un milagro que la ropa haya podido durarles 40 años sin deteriorarse o gastarse, aunque no se transpire ni se la someta a uso intensivo. Rambán. La naturaleza milagrosa de este fenómeno se refuerza aún más con el Midrash, que nos enseña que la vestimenta crecía con los niños y siempre se mantenía limpia y fresca. Rashi. Es cierto que Dios sometió al pueblo a situaciones difíciles en el desierto, pero incluso eso fue por su propio bien. Igual que un padre castiga a su hijo a fin de educarlo para el futuro, del mismo modo Dios impuso las dificultades en el desierto para que el pueblo apreciara la riqueza y los placeres que le esperaban en Eretz Israel. Rambán. Este versículo enumera los 7 alimentos por los que fue alabada la tierra de Israel. Y miel de dátil. Cuando los dátiles se dejan bajo el sol, destilan su miel. La palabra miel no solamente se refiere a la de las abejas, sino a todo alimento que sea muy dulce, como los dátiles. Rashi al Tratado de Sukkah 6a. No con pobreza. No caerás en la necesidad de comer pan añejo, como los pobres. Rashbam. Por otro lado, Eretz Israel gozará de una economía tan próspera que su población dispondrá de los medios para adquirir cualquier cosa que necesite. Seforno. La Torá se compara alegóricamente con el pan. Por lo tanto, el sentido del versículo es que Eretz Israel, centro espiritual del universo, es la tierra más propicia de todas para crecer en Torá. Rabbeinu Behaye. La Torá no habla de una pobreza reflejada en la falta de calorías o en la escasez de dinero para adquirir alimento. Aquí se refiere a la pobreza espiritual. En otras tierras la gente no logra comprender que la supervivencia trasciende la comida y las comodidades. Sin embargo, en Eretz Israel, Moshe les dijo que verían la mano de Dios en cada grano de lo que produce la tierra y que no languidecerían sumidos en la carencia espiritual. Comerás y te saciarás, y bendecirás. Este es el mandamiento que ordena recitar la bendición después de los alimentos, siempre que se les consuma con pan y se llegue a la saciedad. Tratado de Berajot 48b. Rabí Avirá enseñó en el Talmud que los ángeles celestiales le preguntaron a Dios cómo era posible que él mostrara favoritismo al pueblo de Israel. Les respondió: ¿Cómo no he de mostrarles favoritismo? Les ordené recitar la bendición posterior a la comida solo si se sacian, es decir, si quedan satisfechos. Y sin embargo, ellos decidieron bendecirme, aunque solo coman un pedazo de pan tan pequeño como el volumen de un huevo o de una aceituna. Tratado de Berajot, página 20b. Advertencia contra la tentación de la prosperidad. Moshe advirtió a Israel que estuviera alerta
para que no permita que la futura prosperidad y seguridad que tendría lo enceguezca al extremo de no reconocer más el origen de esa bendición. Rabí Matzliach. Sería fácil para los judíos pensar que con su propia fuerza lograron derrotar a los cananeos, pues son guerreros formidables, y de hecho Jacob y Moshe los compararon con leones y lobos. Para disipar esa idea, Moshe instó al pueblo a recordar siempre el éxodo y las dificultades del desierto. Así se darían cuenta claramente que no fue gracias a su fuerza que prevalecieron, sino a la voluntad de Dios. Rambán. Moshe continuó con esas palabras porque, dado que resultaba obvio que el éxito de Israel dependía de Dios, si llegaban a malinterpretar su bendición, se verían sin su ayuda y solo podrían esperar una seguidilla de infortunios a manos de las naciones a las que estaban a punto de derrotar. Escucha, oh Israel, hoy pasas. Ora Hayim, basado en el Midrash, ofrece una novedosa interpretación. Moshe instó al pueblo a escuchar, dando a entender que quería que comprendieran el significado más profundo de sus palabras, con las que destacaba el hecho de que pasarían el Jordán. A Moshe se le prohibió suplicar en su propio nombre, y al parecer no podía pedirle al pueblo directamente que intercediera por él. Pero si reparaban bien en el hecho de que ellos y no él iban a entrar a Eretz Israel, eso los motivaría a rezar para que el decreto contra Moshe fuera revocado. Sin embargo, las esperanzas de Moshe no le fueron correspondidas. No digas en tu corazón. Ya antes Moshe había advertido al pueblo para que no se dejara engañar por la ilusión de que su poderío militar le concedería la victoria. Ahora fue incluso más allá. Si la fuerza física no era el factor determinante, entonces lo sería el mérito espiritual del pueblo judío, o la inveterada maldad de los cananeos. Moshe ahora tocaría este punto. Rashi y Rambam abordan estos dos versículos desde ángulos opuestos. Rashi: no creas que triunfarás gracias a una combinación de tu rectitud y la maldad de los cananeos. Tu rectitud no basta para ser un factor gravitante en lo absoluto. Más bien, los conquistarás por causa de la maldad de los cananeos y gracias al pacto de Dios con los patriarcas. Rambán. En el versículo 4, Moshe dijo: no creas que tu rectitud ganará por ti, más bien es la maldad de los cananeos la que provoca su expulsión. Rambán de esta manera interpreta la palabra ubrichat, sino por la maldad de. En el versículo 5, Moshe reitera que los judíos no debían pensar que bastaba con su rectitud. Siendo así, Moshe debía responder a otra pregunta. Si bien los cananeos merecían ser expulsados, ¿por qué Israel tenía el privilegio de ocupar su lugar? A ello responde que el pacto de los patriarcas seguía en vigor. Aunque Moshe dijo antes en el versículo 7-8 que Dios ama a Israel, una clara indicación de que la nación era lo suficientemente recta para merecer tal amor.
Esa declaración se refería solo a la nación en su totalidad a lo largo de la historia. La crítica aquí se dirigía específicamente al pueblo que estaba delante de él, que, como iba a anunciarlo, había sido culpable de muchos actos de rebeldía en contra de Dios. Rambán. Porque pueblo de dura cerviz eres tú. La testarudez no suele ser compatible con la rectitud y la justicia. El necio no presta atención a los dictados de la lógica, ni siquiera cuando su conducta es deplorable. Seforno. Moshe se disponía a comenzar la parte más importante de su alocución final al pueblo judío, la cual consistía en los mandamientos y profecías sobre el futuro. Antes de hacerlo, enumeró varios de los pecados que habían cometido, después de que les fueron entregados los 10 mandamientos. Rambán. Lo hizo para advertirles que no tomaran con ligereza sus responsabilidades. Seforno comenta que Moshe, después de haberles dicho que su rectitud no era un factor que les facultaba a tomar posesión de Eretz Israel, continuó demostrándoles que su comportamiento había sido deficiente y que en realidad podía identificarse un patrón de conducta manifiestamente rebelde. El arca provisoria y las segundas tablas. Al cabo de 40 días de incesantes plegarias, Dios instruyó a Moshe para que preparara las tablas nuevas en las que escribiría los 10 mandamientos otra vez. Para guardar estas tablas y también los fragmentos de las rotas, Dios le encargó a Moshe que elaborara un arca de madera, la cual serviría hasta que se edificara el arca permanente del tabernáculo. Shemot 25, 10 al 22. Rashi cita una opinión que indica que después de que se elaboró el arca permanente, el arca de madera siguió sirviendo para guardar las tablas rotas, y esa es la que acompañaba a la nación cuando salía a la guerra. Yerushalmi Shekalim 6.1. Por otro lado, Rambán señala que la opinión mayoritaria indica que las dos arcas nunca se usaron simultáneamente. Hasta que el tabernáculo fue construido, ambas tablas estuvieron en el arca de madera, tanto las nuevas como las rotas. Una vez que quedó listo el tabernáculo, se transfirieron todas las tablas al arca permanente, y el arca de madera fue ocultada. La muerte de Aarón. Moshe intercaló la historia de la muerte de Aarón, que ocurrió casi 40 años después de los sucesos descritos arriba, y después continuó su recuento en el versículo 8. Lo hizo para mostrar que su rezo por Aarón, en el versículo 9:20, fue eficaz, como lo fue su rezo por la nación, ya que Aarón no murió sino varios meses antes de que el pueblo de Israel entrara en su tierra. Rambán. Moshe no quiso decir explícitamente que Aarón sobrevivió solo gracias a su propia intervención, porque eso habría denotado una falta de respeto para su insigne y justo hermano. Por otro lado, la muerte de Aarón aparece junto al relato de la rotura de las tablas a fin de ilustrar cuán grave es la pérdida de un hombre justo. A Aarón lo sucedió su hijo, Elazar,
que ya era un hombre de gran estatura por mérito propio, y eso bien pudo haber provocado que un observador fortuito dijera que su muerte no fue un acontecimiento tan decisivo. Pero eso no es verdad. Las primeras tablas también fueron reemplazadas con las segundas. Sin embargo, es obvio que la pérdida de las primeras fue una gran tragedia. Elevación de los levitas. Moshe retoma la narrativa de cuando descendió del monte y arrojó las tablas. En ese tiempo, y relata que los levitas se ganaron el privilegio de convertirse en la legión de Dios, gracias a que se mantuvieron leales a Dios y a Moshe. Shemot 32:26. El término tribu de Leví incluye tanto a los Coanim como a los levitas. Como en los primeros días, es decir, como en los primeros 40 días, cuando Dios le enseñó a Moshe toda la Torá antes de entregarle las tablas. Esto nos enseña que Dios ahora sentía la misma buena voluntad hacia Israel que había sentido antes del incidente del becerro de oro. Por consiguiente, se puede inferir que durante los 40 días intermedios, cuando Moshe rezó, Israel aún se encontraba en desgracia. Rashi. Rambán agrega que fue durante estos 40 días intermedios que Moshe convenció a Dios para que mostrara su amor a Israel. Y entonces Dios le enseñó los 13 atributos de misericordia. Shemot 33, 12, 34, 11. La reconciliación de Dios. Moshe le recalca a Israel que a pesar de la gravedad de su pecado, el amor de Dios seguía siendo fuerte y que todo lo que él le pidiera hacer al pueblo era por su bien, y para que no se viera impedido de colmarnos de sus bondades. ¿Qué pide Hashem tu Dios de ti? Incluso ahora, después del becerro de oro, Dios solo pide que temas de él. Los sabios en Berajot 33b deducen de esta petición que todo está dentro del poder del cielo, salvo si la persona tendrá o no tendrá temor del cielo. Rashi. Nadie más que las personas mismas pueden cultivar esta cualidad espiritual. Existen dos grados de temor de Dios. El más elevado es un sentido de temor y reverencia, y ese es el que Moshe estaba pidiendo aquí. Intelectualmente es fácil reconocer que la gente debe albergar este sentimiento hacia Dios, el cual, sin embargo, es difícil de lograr para la gente común y corriente. El segundo grado y el menos elevado de los dos es el temor instintivo al castigo. Este es precisamente el temor al que se hace referencia más abajo, en el versículo 11:6, cuando Moshe recuerda la destrucción que sufrieron Datán y Abiram, Drashot Harán. Ahora todo el universo pertenece a Dios. Él solo te deseó a ti y a tus ancestros. Rashi. Por otro lado, el Dios que tiene todo el universo a su disposición no deriva provecho personal de tu servicio. Más bien, Él te entregó los mandamientos solo para beneficiarte. Rambán. A ustedes. Este pronombre define el término su descendencia, ya que la descendencia de los patriarcas solamente incluye a Israel,
y no a la progenie de Ismael o Esau, que fueron descendientes biológicos, aunque no espirituales. Rambán. Corten. En un sentido alegórico, el corazón es la sede del deseo y la emoción. Cuando la gente empieza a pecar en forma habitual, al punto en que se debilitan sus impulsos por lo sagrado, su condición se describe como si el corazón estuviera rodeado de una capa que nubla su capacidad de percepción espiritual. Dios de los poderes, es decir, Dios es supremo sobre todos los jueces, ónkelos. Por otro lado, tiene supremacía sobre todos los poderes celestiales, por ejemplo, los ángeles, Seforno, que no muestra favor. A diferencia de los líderes humanos, Dios no muestra favor al eminente ni al rico, más bien, Él hace justicia al huérfano y a la viuda. Rambán. No muestra favor al hijo malvado de un padre justo. Seforno. Por el contrario, cuanto más elevada sea la condición de la persona y sus oportunidades de hacer el bien, más exigente es Dios con ella. Y que no acepta soborno con dinero. Rashi. Es decir, el pecador empedernido no puede sobornar a Dios, elevándole una ofrenda o dando caridad. Gurarie. A Dios lo hacen enojar quienes roban o consiguen dinero en forma deshonesta, y luego usan esos ingresos mal habidos para bendecir o servir a Dios. Tehilim 10:3. Por otro lado, Dios no utiliza la realización de los mandamientos como moneda de cambio para expiar por las transgresiones. Más bien, Él recompensa por la realización de las misbot y castiga por las transgresiones. Rambam. Amarán al converso. Aunque el converso queda incluido en el mandamiento de amar a nuestros correligionarios, el amor de Dios por el prosélito es particularmente grande gracias a que él aceptó por voluntad propia el yugo de los mandamientos sobre sí. Debido a ello, la Torá agregó un mandamiento nuevo: amar al converso. Rambam Sefer HaMitzvot AC 207. Jinuj amplía este mandamiento para incluir a todos los extranjeros, como el residente nuevo que llega a un barrio, el nuevo alumno en la escuela o un empleado recién contratado. ¿Por qué forasteros fueron? No significa que esta sea la única razón del mandamiento. Más bien, la Torá nos ofrece una lógica fácil de entender para que los judíos aprecien la difícil realidad del converso y, por consiguiente, le demuestren consideración especial. Misraji. Por otro lado, los judíos deben aprender de su experiencia en Egipto, que Dios no tolera la persecución de los extranjeros. Rambán. Y en su nombre jurarás. Versículo 6:13. Él es tu alabanza. Dios deberá ser el único receptor de tu alabanza. Por otro lado, es gracias a Él que eres la nación más alabada de todas. Rambán. Y Él es tu Dios. Para las otras naciones, Él es el único amo de las fuerzas celestiales por medio de las cuales controla sus destinos. Pero sobre Israel Él confiere su abundancia y justicia directamente. Rambán. Él es un Dios personal para Israel,
porque escucha nuestros rezos e incluso comparte nuestro sufrimiento, aunque no merezcamos una atención tan especial. Teilín 91:15. Conocimiento directo de los milagros de Dios. Moshe continuó exhortando a su pueblo, diciéndole que ellos tenían la responsabilidad especial de ser leales a Dios porque habían experimentado su grandeza y misericordia en forma directa. Aunque los mandamientos no son menos obligatorios para las generaciones futuras que no presenciaron dichos milagros con sus propios ojos, Moshe destacó la participación personal de aquellos que lo escuchaban, quizás porque es responsabilidad de todos usar su propia experiencia para profundizar su amor a Dios y así dar el ejemplo a sus hijos. Haemek Davar comenta que era imprescindible para las generaciones del Éxodo y del desierto que se les mostraran todos los milagros de los que Moshe habló y que recibieran mayor aliento y motivación, porque la mayoría de ellos no habían crecido con la Torá y por lo tanto eran más propensos a caer que quienes fueron criados con ella de cuna. Moshe ya antes había transmitido el mandamiento de amar a Dios, pero lo repitió con frecuencia, porque el amor y el temor son los fundamentos de la relación del judío con Dios, los pilares de los cuales depende su cumplimiento. Y salvaguardarás sus estatutos. Debes cuidar lo que es preciado para Dios, así como Él protege al converso, al huérfano y a la viuda, y así como demuestra misericordia y bondad. De igual forma, tú también debes hacerlo. Rambán. Han de saber hoy. Piensa detenidamente en mis palabras, para que sepas y entiendas que son justas, y entonces aceptarás mi reprimenda. Rashi. El castigo, es decir, el que Dios impone a aquellos que lo desobedecen, como las plagas que diezmaron a Egipto y que golpearon a quienes adoraron el becerro de oro, aunque los traduce la palabra como ulfaná, enseñanza, porque Dios inflige el sufrimiento con el propósito constructivo de corregir la conducta indebida. Radak Shorashim señala que la palabra se deriva de Yud Sames Resh, ceñir, las acciones propias a una norma de conducta superior. Moshe le pidió al pueblo judío que recordara la aplastante derrota de los egipcios en el mar de juncos, cuando toda la caballería del faraón, con todos sus carruajes, pereció ahogada, reduciendo a Egipto a una potencia militar insignificante. Rambán. Sin la flor innata de los guerreros de su generación. Ibn Ezra. Un golpe del que no se ha recuperado hasta este día. En medio de todo Israel, hasta las posesiones de Datán y Abirán, que no estaban con ellos, en ese momento fueron engullidas por la tierra, pues el Midrash enseña que incluso una aguja que le hubieran prestado a alguien que se encontraba lejos en medio de todo Israel, fue atraída como por imán hasta la apertura de la tierra y tragada. Orahaim. Las grandes virtudes de la tierra.
Moshe instó a su pueblo a ser muy puntilloso en su apego a la Torá, porque serían recompensados con una tierra como ninguna otra. Eretz Israel es incluso superior a Goshen, la mejor área de Egipto, pues la agricultura en Egipto dependía totalmente del desbordamiento del Nilo, mas el río irrigaba únicamente las áreas bajas. Para el resto de la tierra cultivable, especialmente para los huertos que necesitaban más agua que las demás cosechas, el agua debía ser acarreada a pie. Rashi. Eretz Israel no necesita un Nilo, ni siervos que acarreen agua al hombro para irrigar sus campos. Dios mismo provee el agua para sus cosechas, bañando las montañas y valles con lluvia mientras la gente duerme plácidamente. Rashi. Sin embargo, aquí también existe otro elemento. El suministro de agua no proviene del desborde natural de un río inmenso, sino de las lluvias que están muy claramente bajo el control de Dios. Para que haya lluvias, el judío primero debe merecerlas, pues si abandona los mandamientos, el resultado inevitable es que Dios no dará la anhelada precipitación. Aunque Dios puede causar sequías también en Egipto, Eretz Israel depende en forma más directa de su merced y padecerá sequías por pecados de menor tenor que los de otras naciones. Es como un enfermo que necesita un mayor mérito para curarse que el que precisa una persona sana para seguir en buenas condiciones. Rambán. Es un desafío que a la vez nos inspira, pues el judío de Eretz Israel siempre es consciente de la proximidad de Dios. Sabe que su conducta y sus rezos son importantes, porque existe un lazo estrecho entre sus acciones y su prosperidad. Una tierra que Hashem, tu Dios, vigila. Dios es omnisciente y vigila todo el mundo. Sin embargo, su atención principal se vuelca sobre la tierra de Israel, y solo después bendice al resto del mundo, que es secundario. Rashi. Por lo tanto, cuando Israel está exiliado de su tierra, o cuando no merece la bendición de Dios, todo el mundo sufre. Ora Haim. Los sabios relatan anécdotas maravillosas sobre la riqueza agrícola de Eretz Israel. Desde el inicio del exilio no solo ha empobrecido la tierra, sino también el mundo entero se ha vuelto más pobre. Da'at Tebunot. Siempre están los ojos de Hashem, tu Dios, sobre ella. Aunque el juicio y la prosperidad se dictan en Rosh Hashanah, Dios observa continuamente la tierra de Israel y a su pueblo para ver cómo distribuye la lluvia y otros dones naturales. Si se decretó mucha lluvia, pero la gente pierde el mérito, Dios puede hacer que la lluvia caiga en un mal momento o en los lugares donde menos se la necesita. Por otro lado, aunque se haya decretado poca lluvia, si la gente hace acto de contrición, Dios puede hacer que cada gota caiga de manera que sea completamente provechosa. Rosh Hashanah 17b. Desde el principio del año hasta el fin de año. El versículo habla del principio del año hasta el fin de año. No dice hasta el fin del año. El Rab de Satmar
interpreta la omisión del artículo definido ja a modo de homilía. Las personas suelen llegar a Rosh Hashanah con la firme determinación de mejorar, que el año nuevo será el año, pero con el paso del tiempo, ese tesón se va debilitando y retroceden hasta caer en sus viejos hábitos, hasta que cuando termina el año es el fin de un año como todos los demás. La segunda parte del Shema. Dado que este pasaje, como el del Shema 6:4-9, se debe leer en la mañana y en la noche, los sabios establecieron que se deben recitar juntos. Además, los dos se unieron por lógica, ya que el Shema representa la aceptación de la soberanía de Dios. Y a este pasaje lo caracterizaron los sabios como la aceptación del yugo de los mandamientos, porque trata sobre la necesidad de realizar los mandamientos con entrega total. Tratado de Berajot 13a. El pasaje continúa y dice que la realización de los mandamientos consigue recompensa y su abandono. El castigo. Este concepto de recompensa y castigo es central en el judaísmo, y Maimónides lo incluye entre sus 13 principios de fe. La importancia principal de este principio es que Dios está atento y se interesa por el quehacer del ser humano. Si obedecen literalmente. Si obedecer, obedecerán. Los sabios analizan el uso repetido del verbo. Si obedecen lo que ya han aprendido, encargándose de repasar y entenderlo, obedecerán nuevas enseñanzas, es decir, conseguirán nuevas perspectivas de la Torá que ya conocen. Rashi, aquí y en Suká 46b. En cambio, si alguien abandona sus estudios, olvidará lo que estudió. En las palabras de un antiguo aforismo, si me abandonas por un día, dice la Torá, yo te abandonaré 2 días. Hoy, debes percibir los mandamientos como algo nuevo y apreciado ante tus ojos, igual que si los hubieras recibido hoy. Para amar. El mandamiento de amar a Dios figura en el primer pasaje del Shema de Barín 6:4. El contexto de este pasaje señala que debemos realizar los mandamientos como una expresión de amor a Dios, no como un mecanismo para conseguir riquezas y honores. Debemos realizar los mandamientos exclusivamente por amor, y el honor llegará con el tiempo. Rashi. Y para servirlo con todo su corazón. Estas palabras se refieren al rezo, que es el servicio del corazón. Rashi. En un versículo en el 6:5 anterior, que habla en singular para dirigirse al individuo, Moshe ordenó que cada judío ame a Dios con todo el corazón y con toda el alma. Este mandamiento en plural se dirige a la nación en general. Rashi. Rambán explica que existe una diferencia elemental entre la persona y la nación. Este pasaje da a entender que el servicio a Dios llevará a que Dios intervenga milagrosamente en los asuntos del hombre, ya que el cumplimiento de los mandamientos nos traerá una bonanza
que trasciende los límites de las leyes de la naturaleza. Sin embargo, tales milagros, lluvia, cuando sea necesaria, cosechas abundantes, praderas exuberantes y demás, pueden ocurrir únicamente gracias al mérito del pueblo, y no de personas cuya rectitud no trasciende la norma. Solamente para personas con un grado de rectitud sobresaliente como Abraham, Moshe o Yehoshua, Dios obra tales milagros. El primer pasaje del Shema en el versículo 6:5 agregó la exhortación a amar a Dios con todos tus recursos, un llamado que no figura aquí. La diferencia también sirve para ilustrar la distinción entre las personas y las comunidades. Como se indicó en las notas anteriores, esa advertencia se dirige a quienes aprecian su dinero más que su vida. Empero, esto representa una escala de valores tan corrupta que solo llega a verse ocasionalmente en alguna persona, mas no en una comunidad grande. Matzkil le David. Y comerás y te saciarás. Cuídense. Cuando se goza de gran prosperidad, debemos tener mucho cuidado de no rebelarnos contra Dios, porque el hombre rechaza a Dios solo cuando siente saciedad, como dice la Torá también en los versículos 8, 12 al 14. Rashi. La experiencia dicta que las tentaciones de la riqueza son de las más difíciles de superar. La gente que tiene riqueza material, pero pobreza de miras, suele sucumbir ante la tentación. Pronto, aunque Dios le dio a la generación del diluvio 120 años para que hiciera penitencia, Bereshit 6:3, eso no sentó ningún precedente para las generaciones futuras. En aquel tiempo no tenían de quién aprender. Sin embargo, los pecadores de Israel debieron extraer lecciones de la historia en el sentido de que el pecado se paga con la destrucción. Rashi. Sifri, por su parte, señala que cuando los pecados de Israel aumentaron en la época de los templos, Dios tuvo mucha compasión y paciencia, y se abstuvo de exiliarlos durante muchos años. Estas palabras deben estar en nuestros corazones, en el sentido de que debemos meditar siempre en las palabras de la Torá y la obligación de realizar los mandamientos, como lo vemos en este pasaje, sobre el mandamiento del tefilín, Shemot 13:9, 16 y Devarim 6:8. Rashi cita a Sifri al señalar que estos mandamientos se yuxtaponen con la amenaza del exilio, para enseñar al pueblo judío que debe observar los mandamientos incluso en condiciones de destierro, para que cuando llegue la hora de la redención no se olviden de cómo realizarlos. Rambán esclareció este concepto. Los mandamientos son vigentes en todos lados, no obstante, lo cual la santidad de Eretz Israel es tan intensa que su realización reviste mayor importancia en ella. ¿Qué les daría? Los sabios en Sanedrín 90b toman esta expresión como una alusión a la resurrección de los muertos, porque se puede entender que el versículo sugiere que Dios juró dar Eretz Israel a los padres mismos, lo cual implica que se levantarán para gozar de la tierra que se les dio.
Rashi. Moshe vuelve a decirle a su pueblo que deben estudiar y amar, que deben andar por los senderos de Dios, emulando sus actos de bondad y preocupación por el menesteroso, y deben apegarse a él. Los sabios explican que la forma de apegarse a Dios es apegándose a los eruditos en Torah. Rashi. Rambán interpreta el verbo apegarse como la obligación de evitar la tentación de adorar ídolos, por medio de recordar constantemente a Dios e inspirarnos para amarlo. El río Éufrates. Las fronteras que se mencionan en Bamidbar 34, 1 al 12 distan mucho del Éufrates. Aquellas fueron las fronteras de la generación que entró en la tierra. Aquí Moshe estaba viendo hacia el futuro, hacia la llegada del Mashiach, cuando el Éufrates sea la frontera de Eretz Israel. El mar occidental, literalmente posterior, es decir, el mar Mediterráneo. En las escrituras los puntos cardinales se visualizan como si estuviera viendo hacia el este. Por eso, el norte suele llamarse izquierda, el sur, derecha, el este, la parte anterior, y el occidente, donde se encuentra el Mediterráneo, se denomina la parte posterior. Ahora leeremos el comentario de Ilana de Hayé, Árbol de Vida. Parashat Ekev. ¿Sabes cuánto vale tu plegaria? Cuídate, no olvides a Hashem, quien te condujo por el grande y temible desierto, lugar de víbora, serpiente y escorpión. Devarim 8:15. La parte más solemne y sagrada de nuestras plegarias cotidianas es la amidá, la tefilá que se dice de pie, donde hablamos directa e íntimamente con nuestro Creador. Está escrito en el Talmud, aun si un rey lo saluda, el hombre no debe responder, incluso si una serpiente cuyo veneno es mortal se enrosca alrededor de su talón, no debe interrumpir la amidá. Si es un escorpión cuya picadura puede resultar mortal, el que amenaza a la persona mientras está orando debe interrumpir sus plegarias. Explican los jajamín que la serpiente inyecta un veneno ardiente, mientras que el veneno del escorpión es frío. Las pasiones y los deseos que la persona persigue en este mundo son comparados al ardiente veneno de la víbora. El veneno del escorpión es comparado a la frialdad y a la indiferencia que puede mostrar una persona. Así puede interpretarse lo que dice el Talmud como, aun cuando una serpiente esté enroscada alrededor de su talón, no debe interrumpir. Incluso cuando te sientas amenazado por un ardor venenoso. Si en medio de tu plegaria te llegan pensamientos ajenos, no debes interrumpir. Continúa rezando y pide a Hashem que te ayude a concentrarte. Si tu solicitud es sincera, ese calor profano se transformará en un fuego santo. Por otra parte, si te ves amenazado por el veneno de un escorpión, en ese caso debes detener tu plegaria, pues nada santo y positivo puede resultar de la frialdad que puede causar la indiferencia. Cierta vez se presentó una persona ante el Magid de Meshritz y se lamentó de que, pese a sus esfuerzos, le resultaba difícil mantener la pureza de sus pensamientos. Todos sus intentos eran en vano. Pensamientos ajenos llegaban a su mente sin que pudiera controlarlos. El Magid le recomendó:
creo conveniente que vayas a ver a Rabí Ze'ev de Zitomir. Él te ayudará con tu problema. El Hasid empacó y partió. Cuando llegó a la hostería de Rabí Ze'ev, ya había caído la noche. La casa estaba cerrada. El hombre golpeó a la puerta con fuerza, sin recibir respuesta. Esperó un poco y golpeó de nuevo, pero nada. Era una gélida noche. Angustiado, el judío gritó: ¿Acaso en este lugar no hay nadie que tenga compasión de un judío que se congela? Su voz resonó y lo único que recibió por respuesta fue el eco de su propia voz. Horas después, el sol comenzó a mostrar sus primeros rayos. El hombre que se había acurrucado en el quicio de la entrada luchaba entre el frío y el sueño. De pronto la puerta se abrió y él se levantó sobresaltado. La figura de un anciano lo invitó a pasar. Una vez dentro le ofreció un té caliente y frazadas. El judío se quedó con Rabí Ze'ev varios días, pero el rabino no le preguntaba en ningún momento a qué debía su visita, y al Hasid le apenaba empezar la conversación. Después de algunos días, el huésped decidió retornar a su hogar. Entonces se acercó a Rabí Ze'ev y le informó: He venido porque el Maguid me dijo que viniera a visitarlo, pero hasta ahora todavía no entiendo el por qué. Rabí Ze'ev le dijo: ¿Recuerdas que te quedaste afuera la noche que llegaste a la ciudad? Te envió para que aprendas que el hombre es el dueño de su casa, y a quien no quiere no le permite entrar. Cuando la persona tiene que luchar contra la indiferencia, aun si solo la siente en su talón, el talón es la parte más alejada del cerebro. Debe hacer una pausa y vencer primero aquello que lo está enfriando, antes de poder continuar. Podemos controlar nuestros pensamientos. Todo Yehudí posee una chispa celestial en su alma. Esta chispa tiene la fuerza para encender un fuego tremendo. Lo único que necesita hacer es acercar algo que sea combustible, algo que produzca entusiasmo. Una vez encendido, ese fuego debe mantenerse permanentemente, igual que el fuego del altar en el Bet Hamikdash. ¿Por qué el Yetzer Hará se empeña en distraernos a la hora de la tefilá? Porque sabe que con ella podemos llegar hasta el trono celestial. Dijo Rabí Eliezer: son más grandes los méritos conseguidos con las plegarias que con las buenas acciones. Lo aprendemos de Moshe Rabbeinu. ¿Acaso hay un Yehudí que tenga mejores acciones que el más grande de los profetas? Y sin embargo, Hashem le respondió cuando le suplicó, y no mediante la acción. Basta, le dijo Hashem, ya no sigas con ese asunto. Asciende a la cima del monte Pisgah y mira con tus propios ojos, pues no cruzarás al otro lado del Jardín. Vemos que de continuar con la plegaria podía haber conseguido su propósito. Cierto día la gente de Alejandría preguntó a Rabí Joshua ben Haniná: ¿qué debe hacerse para lograr sabiduría? Les respondió: aumentar el estudio y aminorar el trabajo. Le dijeron: pero muchos lo hicieron y no les funcionó. Entonces les respondió: lo que deben hacer es pedir misericordia a quien pertenece toda la sabiduría. Otra prueba de que con la plegaria se consigue más que con los hechos. Si tuviéramos conciencia de lo que valen nuestras plegarias, viviríamos para hacerlas. El problema es que no les damos la importancia que realmente tienen. Un rico empresario necesitaba hacer un largo viaje, por lo que encomendó a uno de sus sirvientes: cuida toda mi riqueza como corresponde,
Pero sobre todo, quiero que cuides esta habitación, porque en ella se encuentra lo más preciado que poseo. El sirviente cumplió la orden, pero un día le ganó la curiosidad y decidió investigar qué tan valioso era lo que estaba custodiando. Ingresó a la habitación y encontró varias cajas que contenían oro y piedras preciosas de un valor incalculable. Ahora entendía la preocupación de su amo. Sin embargo, las joyas estaban llenas de barro y polvo, lo cual depreciaba su valor. El sirviente pensó, qué contradictorio es mi amo. A mí me exige cuidar celosamente su tesoro y él deja que se llene de polvo y barro. El Jafetz Haim comenta que si bien la persona será juzgada en el tribunal celestial por las actitudes de su vida, se le dará un seguimiento detallado para analizar cuál era el sentimiento de su corazón mientras cumplía con las ordenanzas de la Torá. Dichosos serán aquellos que en la vida amaron en forma sincera la voluntad de Hashem. Ese corazón es el tesoro más limpio y puro que pueda existir. Pero lamentablemente a veces el tribunal celestial encontrará polvo, barro y otros elementos incompatibles con el amor a Hashem. La vergüenza cubrirá a la persona en ese instante. Por eso pedimos a Hashem, amo del mundo, haz que nuestro corazón posea solo amor hacia ti, sin ningún tipo de mezcla con las vanidades del mundo. Esto solamente se puede lograr valorando aquello que poseemos. Hashem nos regaló un hermoso tesoro que es la tefilá. Saber que tenemos ese gran mérito debe provocarnos un gran entusiasmo de vivir con Torah, cumpliendo los deseos de Hashem ante cualquier circunstancia. Una olla es para refinar la plata y un crisol para el oro. Así es la alabanza para el hombre, a quien pone a prueba. Así como el crisol determina la pureza del oro, la del hombre se determina según su alabanza. Si puede concentrarse en su rezo con temor, amor y alegría a Hashem, se reconoce que su alma es pura. Ahora leeremos el Teilín que está relacionado con la parashá Ekev. Teilín 44, 24, 27. Despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta. No te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de nuestra opresión? Porque nuestra alma se inclina al polvo y nuestro cuerpo se clava a la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por tu piedad. Ahora leeremos la Gemara. Tratado de Hagigá 16a. Aquel que no le guarda respeto a su Creador, mejor que no hubiese venido a este mundo. ¿A quién se refiere? Rabbi Abba dijo, a aquel que observa el arco iris. Rab Yosef dijo, se refiere a aquel que transgrede una prohibición en privado, a aquel que observa el arco iris, como versa en Yehezkel 1:28, como la apariencia que tiene el arco iris cuando está sobre las nubes en un día lluvioso, así es el aspecto deslumbrante en derredor, que es el aspecto de la apariencia de la gloria del Eterno. Rab Yosef dijo, se refiere a aquel que transgrede una prohibición en privado, tal como dijo Rabbi Yitzhak. Pues así dijo Rabbi Yitzhak. Todo aquel que transgrede una prohibición en privado se compara a aquel que expulsa a la presencia divina de su lado, como está escrito en Yeshayá 66:1. Así dijo el Eterno, los cielos son mi trono, y la tierra el escabel de mis pies. No lo entiendo. ¿Acaso no dijo Rabí Hilá, el anciano,
si alguien percibe que su mal instinto se apodera de él, que se vaya a un lugar donde no lo conozcan, que se vista de negro, que se envuelva en prendas negras y que haga lo que le pide su corazón, pero que no profane el nombre de Dios en público. No es contradictorio. Depende si puede someter a su mal instinto o si no lo puede someter. Explicó Rabbi Yehudá bar Nachmani, el intérprete de Resh Lakish. Todo aquel que se fija en las tres cosas siguientes daña sus ojos. El arco iris, el presidente del exilio y los coanitas. Sobre el arco iris está escrito en Yehezkel 1:28, como la apariencia que tiene el arco iris cuando está sobre las nubes en un día lluvioso. Es el aspecto de la apariencia de la gloria del Eterno. Sobre el presidente se dijo, Bamidbar 27:20, y pondrás algo en tu gloria sobre él. El que mira a los coanitas, en los tiempos que existía el templo, cuando se colocaban de pie sobre sus tarimas y bendecían al pueblo de Israel con el nombre inefable, explicó Rabbi Yehudá bar Nachmani, el intérprete de Resh Lakish. ¿Cuál es el significado del versículo Miqueas 7:5? No creáis a los amigos, no confiéis en los dirigentes. Si te dijera el mal instinto, peca, pues el santo bendito él te perdonará, no le creas. Pues está escrito, no creáis a los amigos. Los amigos solo puede referir al mal instinto. Como versa en Bereshit 8:21, pues todo designio del corazón del hombre es malo. Malo en hebreo es ra, y amigo, rea, dirigente. Se refiere al santo bendito él, como versa en Yirmiyahu 3:4. El dirigente desde mi mocedad eres tú. Si te ocurriera preguntar, ¿quién va a atestiguar en mi contra? Las piedras de la casa, los techos de la casa de cada persona atestiguan en su contra, tal como versa en Habacuc 2:11. Como la piedra de la pared gritará, y como un trozo de madera responderá. Los sabios dicen, el alma de la persona atestiguará en su contra, tal como está escrito, Miqueas 7:5. De la que reposa en tu regazo, cuida las puertas de tu casa. ¿Qué es aquello que reposa en el regazo del hombre? Obviamente el alma. Rabí Zericá dijo, los ángeles custodios que acompañan al hombre atestiguarán en su contra. Como está escrito en Teilín 91:11, ángeles ordenará para ti, para que te cuiden en todos tus caminos. Los sabios dicen, los órganos del hombre atestiguarán en su contra, como Berza. Yeshayá 43:12. Vosotros sois mis testigos, dice el Eterno, y yo soy el Todopoderoso. Ahora leeremos la parte del Zohar Hakadosh. Parashat Ekev, Raya Mehenna. ¿Y será que por haber oído estos derechos, Devarim 7:12, y comerás y te saciarás y bendecirás a el Eterno tu Dios por la buena tierra que te habrá dado? Devarim 8:10. Es una misma que bendigamos al Santo bendito sea por todo lo que comemos y bebemos y disfrutamos en este mundo. El que no bendice es considerado como un ladrón del Santo bendito sea. Tratado de Berajot 35a. Según ha sido escrito, el que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad,
compañero es del hombre destruidor. Mishlei 28:24. Y los compañeros cabalistas ya lo han explicado. Las bendiciones que una persona da al santo bendito sea están destinadas a extraer la vida de la fuente de la vida para el santo nombre del santo bendito sea. Y estas bendiciones son para derramar sobre él ese aceite excelso y de allí entonces es atraído sobre el mundo entero. También ha sido escrito, y comerás y te saciarás y bendecirás a el Eterno tu Dios. Devarim 8:10. Por medio de estas bendiciones el hombre hace derramar desde la fuente más elevada. Todos los niveles y todas las fuentes son bendecidos y llenados de abundancia para derramar sobre todos los mundos, y todo es bendecido junto. Y esta es la razón por la cual el hombre necesita meditar en el secreto de las bendiciones, para que los patriarcas y los niños sean bendecidos todos juntos. Aquel que bendice al santo bendito sea, es bendecido y recibe su parte de estas bendiciones antes que el resto del mundo de abajo. Tan pronto como el nombre del santo bendito sea es bendecido, desde allí, la porción inicial de esas bendiciones desciende y descansa sobre la cabeza del que bendice. Y esto ya ha sido explicado. Según está escrito, en todos los lugares donde haga pronunciar mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Shemot 20:24. Después de que llega esta bendición particular y descansa sobre la cabeza del que bendice, se extiende desde allí al resto del mundo. Cuando estas bendiciones descienden, son adornadas dentro del campo de los manzanos sagrados. Muchos niveles de los nominados en todo el mundo se reúnen allí con ellos anunciando y proclamando que es el don que esta persona ha enviado al santo bendito sea. ¿De qué lugar descienden las bendiciones? Descienden del lugar de la cabeza de los justos. Primero suben y hacen que bajen de arriba, y se llenan de aquellas que descienden de arriba y de aquellas que ascienden de abajo. Esto es el significado de bendita es la cabeza del justo, mas la boca de los impíos cubre la iniquidad. Mishlei 16. Y cuando ese nivel se llena, las bendiciones se derraman sobre la novia, de donde fluyen y se esparcen hacia abajo. Cuando estas bendiciones se elevan desde abajo, no hay una sola abertura hacia arriba, y no hay ninguna persona designada desde arriba que no abra estas aberturas y declare a través de los firmamentos: este es el regalo al rey que le envió fulano de tal. Es un regalo absolutamente apropiado. ¿Qué es una bendición completa? Una a la que se dijo amén, porque cada bendición a la que fue dicho amén es considerada apropiada y completa. Cuando esta bendición asciende, todos los grados de arriba invocan al que no brilla para que brille sobre ella. Más aún, si es una bendición dicha por muchos, está adornada con coronas santas por medio de los amén. Amén es el secreto de la conexión que se encuentra dentro de cada unificación y santificación, de acuerdo con el secreto de su maestro. Adorna adecuadamente esa bendición con coronas de arriba, y el santo bendito sea favorece a los que lo bendicen, y su pasión es por la bendición que está abajo. Esta bendición se eleva y asciende la lámpara que no brilla, y la fortalece con una fuerza poderosa para que se eleve por encima. A propósito de este secreto, ha sido escrito:
porque yo honraré a los que me honran, y los que me tuvieren en poco serán viles. Shmuel Aleph 2:30. Este versículo se refiere a aquellos que otorgan bendiciones al santo bendito sea, y los que me tuvieren en poco serán viles, se refiere a aquellos que no bendicen al santo bendito sea y retienen toda bendición en sus labios. El secreto de los secretos es que aquellos que conozcan la sabiduría de su amo, conozcan el secreto de las bendiciones recitadas sobre las misbot, preceptos de la Torá, y sobre todos los disfrutes y placeres de este mundo, para derramar las bendiciones desde arriba hacia abajo. La excepción son las bendiciones durante la oración, que son el tikkun, corrección de su amo. Ambos se levantan de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Las bendiciones que no están sobre la oración se elevan de abajo hacia arriba hasta alcanzar la luz que no brilla, la cual es malcriada, y la despiertan con fuerza a través de esa bendición. Este despertar se eleva hasta alcanzar el trono de arriba, la fuente de toda vida. Otras bendiciones fluyen entonces de esa fuente de arriba y se encuentran unas con otras y se besan unas a otras, se acercan y descansan sobre la cabeza del tzadik, justo para esparcirse. Cuando descienden son bendecidos los patriarcas y los niños y todas sus lámparas. Y el secreto de estas bendiciones que despiertan de arriba hacia abajo se encuentran con este secreto. Baruch, bendito. Este es el secreto de la fuente suprema para verter, sacar y encender de allí todas las velas. Y siempre es Baruch, bendito, ya que su agua nunca deja de fluir. De allí recibe el principio que se llama el mundo venidero. Es el fin del cielo, porque ese fin es el fin de arriba, porque hay un fin similar abajo, que es el mundo de abajo, que también es llamado bendito, en correspondencia con los seres inferiores, lo que significa derramar hacia abajo y despertar desde abajo hacia arriba a través de la bendición de la oración. Pero aquí se le llama Baruch, bendito, por el secreto de Jochma, aquello que llena ese lugar por medio de un camino estrecho por el cual entran en él. Atá, tú, comienza entonces a ser revelado, porque Baruch, bendito, está oculto. Por lo tanto, se le llama vagamente Baruch, bendito, y es una fuente de arriba que no está revelada. Atá, tú, es el comienzo de la revelación afuera, porque eso se llama Atá, tú. ¿Y quién es? Es el secreto de la derecha, llamado sacerdote de ese lugar. Ese es el significado de tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Teilim 110:4. Es decir, un sacerdote para ese mundo, ya que Leolam, para siempre, puede entenderse también para el mundo. Atá, tú, es Binah. Esta es la derecha de arriba, que está allí para ser revelada. El Eterno es el secreto de la columna del centro, el secreto de la fe en todos los lados. Eloheinu, nuestro Dios, es el lado de la izquierda, que está incluido en la derecha y la derecha está incluida en él. Y uno está incluido en el otro y el otro en uno. Hasta este punto las bendiciones están conectadas.
Cuando son bendecidos, todo el mundo abajo es bendecido, después de ser bendecidos y recibir bendiciones para sí mismos. Todos regresan como uno a esa fuente, porque no pueden regresar a ese lugar antes de ser bendecidos. Una vez que son bendecidos, primero entran de nuevo en ese lugar para recibir otras bendiciones adicionales y compartirlas. Antes de ser bendecidos, no entran ni regresan allí. Ese es el significado secreto del versículo: y ninguno comparecerá vacío delante de mí. Shemot 23:15. Ahora veremos la halajá. Rambam, Leyes sobre las bendiciones, capítulo 1. Todas las bendiciones se reducen a tres grupos: bendiciones por placer, bendiciones por preceptos y las bendiciones de agradecimiento, que son una forma de alabar, agradecer y pedir, y que sirven para acordarse del Creador en todo momento y temer de Él. El texto que compone toda bendición fueron instauradas por Ezra y su tribunal. No se deben cambiar, ni agregar nada sobre ninguna de ellas, así como quitar nada. Todo aquel que cambia el texto que instauraron los sabios en las bendiciones se equivoca. Cualquier bendición que no contiene el nombre de Dios y su reinado no se llama bendición, a menos que se halle muy cerca de la anterior. Todas las bendiciones pueden ser proferidas en cualquier idioma, siempre que conserven el texto original establecido por los sabios. Si cambiara el texto original, siendo que se mencionó el nombre del Eterno y su reinado, y el asunto que dio lugar a dicha bendición, aunque sea en otro idioma, cumple con su obligación. Ahora veremos la parte moral. Sefer HaHasadim, capítulo 160. Si fuiste tentado a pecar y te abstuviste de hacerlo, no te vanaglories por ello y digas: pasé la prueba. No sea que tus antepasados hayan pasado por esa misma prueba, y después que no pecaron, pidieron al Santo bendito Él que cuando lleguen sus descendientes ante esta misma prueba, se abstengan de pecar, tal como versa en Bereshit 22, 8 al 14. El Todopoderoso proveerá el cordero para la ofrenda de ascensión, hijo mío, y nombró a aquel lugar: el Eterno proveerá. Es decir, que sus descendientes se dejen degollar con tal de santificar el nombre de Hashem, y que se entreguen al fuego como Yitzhak. Debes bendecir al Santo bendito Él por detener a tu instinto y por haberte conferido fuerzas para vencer a tu mal instinto, tal como versa en Divrei Hayamim Bet 32-31. El Eterno lo abandonó para ponerlo a prueba. De la palabra abandonó se aprende que todo está en su mano. Por esto debes pedirle aquello que está escrito. Teilín 86:11. Unifica mi corazón para temer a tu nombre. Y también Teilín 51:12. Un espíritu correcto renueve en mí. Ahora leeremos la Haftará, Yeshayá 49, 14, 26, 51 al 11 y 51, 1 al 3. Y Zión dijo: el Eterno me ha abandonado, mi Señor me ha olvidado. ¿Acaso podría una mujer olvidar a su bebé o no compadecerse del hijo de su vientre? Incluso eso podría ser olvidado, pero yo no te olvidaré.
He aquí que yo te labré sobre mis palmas. Tus murallas están siempre delante de mí. Tus hijos se apresurarán a regresar, y los que te devastan y destruyen saldrán de ti. Alza tus ojos alrededor y observa. Todos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice el Eterno, que te vestirás con todos como con joyas, y te adornarás como una novia. Y respecto a tus ruinas, lugares desolados y territorio devastado, a partir de ahora repleta estarás con habitantes, y los que te devoran se alejarán. Todavía dirán en tus orejas los hijos de los que fuiste privada: estrecho es para mí el lugar que tengo, muévete por mí para que me asiente. Y dirás en tu corazón: ¿quién me ha engendrado estos? Yo he estado privada de hijos y sola, exiliada y errante. ¿Quién crió a estos? Sola me he quedado. ¿De dónde surgieron estos? Así dijo mi Señor, el Eterno: He aquí que yo alzaré mi mano hacia los pueblos y elevaré mi estandarte hacia las naciones, y ellos llevarán a tus hijos en brazos y portarán a tus hijas de sobre los hombros. Sus reyes serán tus mayordomos y sus princesas tus nodrizas. Con el rostro a tierra se postrarán ante ti y lamerán el polvo de tus pies. Entonces sabrás que yo soy el Eterno, cuyos fieles que esperan en mí no se avergonzarán. Las naciones preguntarán: ¿acaso se tomará botín de un valiente? ¿Se dejará escapar a un justo capturado? Pero así dice el Eterno: incluso el prisionero del valiente puede ser tomado, y puede escapar el botín del guerrero. Yo mismo pelearé la causa de ustedes y salvaré a sus hijos. A los que te torturan les haré comer de su propia carne, y se embriagarán con su propia sangre como con vino. Entonces todo ser de carne sabrá que yo, el Eterno, soy el que te salva y te redime, el poderoso de Jacob. Así dijo el Eterno: ¿cuál es el documento de divorcio de la madre de ustedes con el que yo la envié afuera? ¿O a quién de mis acreedores yo he vendido a ustedes? He aquí que fue por sus iniquidades que ustedes han sido vendidos, y es por sus rebeliones que su madre fue enviada afuera. ¿Por qué vine y no hubo hombre, y llamé y no hubo quien respondiera? ¿Acaso mi mano es corta para liberar? ¿Acaso no hay poder en mí para salvar? He aquí que con mi regaño seco el mar y convierto ríos en desierto. Sus peces se pudren por la falta de agua y mueren de sed. Yo revisto a los cielos con tinieblas y pongo cilicio como vestimenta suya. Mi Señor el Eterno me ha concedido una lengua para instruir, indagar el tiempo y enseñar temas al que está ansioso por conocer. Él me despierta cada mañana, incita mi oreja para que yo escuche como los pupilos. Mi Señor el Eterno me ha abierto la oreja y yo no me opuse, no me eché hacia atrás. Entregué mi cuerpo a los que golpean y mis mejillas a los que desgarran. No oculté mi rostro de la humillación y el escupitajo, puesto que mi Señor el Eterno me ayuda. Por eso no me sentí humillado, y también por eso hice mi rostro duro, como el pedernal, y supe que no sería avergonzado.
El que me justifica está cerca. El que quiera contender conmigo, que venga y parémonos juntos. Que el que sea mi litigante se aproxime a mí. He aquí que mi Señor, el Eterno, me ayuda. ¿Quién podrá condenarme? He aquí que todos se gastarán como una vestimenta. La polilla los consumirá. ¿Quién de entre ustedes reverencia al Eterno? ¿Escucha la voz de su siervo? Aunque camine en tinieblas sin luz para sí, confía en el nombre del Eterno y se apoya en su Elohim. He aquí que todos ustedes encienden fuego y provocan chispas. Marchen a la luz de su fuego y de las chispas de su incendio. De mi mano ha surgido este decreto para ustedes, para que mueran en pesar. Escúchenme, ustedes que persiguen la justicia, que buscan al Eterno. Miren hacia la roca de la que ustedes fueron tallados, y hacia la cavidad del foso del que fueron cavados. Miren hacia Abraham, su ancestro, y hacia Sará, que los parió. Pues cuando era uno, solo lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Porque consolará el Eterno a Sión, consolará a todas sus ruinas, y hará del desierto el Edén, y sus zonas áridas serán como el jardín del Eterno. Alegría y regocijo se hallarán en ella, voces de agradecimiento y de canto. Amigos, hasta aquí la lectura de esta parashat. Baruch Hashem, que tenemos esperanza en el Boré Olam. Hashem bendiga la obra de sus manos, siempre esté Parnasá Tová en sus mesas, tanto espiritual como materialmente. Refúa Shelemá para los enfermos y que cada una de sus plegarias sea escuchada en los cielos. Hasta la próxima con la ayuda del Boré Olam.